Nos preguntan en el chat de el canal del Toro TV, bueno, ¿y el rey ahora no debería hacer algo? No, el rey no debería hacer nada. El rey no está para hacer lo que otros no han hecho. Quien tenía que haber hecho algo era el Partido Popular con su mayoría absoluta en el Senado, habiéndose negado a tramitar la ley de amnistía y yendo al choque constitucional. No pidamos que el rey haga lo que otros no hacen. Y si no le gusta a la gente, que aprenda a votar. Y que vote a quien esté dispuesto a ir al choque institucional. No vayamos ahora a decir, anda, mira, resulta que aquí todo el mundo se toca las narices y todo el rey tiene que salir. Pues no es así. El rey salió en 2017, precisamente porque estaban todos tocándose las narices frente al golpe de Estado. Ya hizo lo que tenía que hacer y mira, pues ya es hora de que empecemos a ser adultos. ¿Que la situación se va a pudrir? Estamos al principio, o sea, esto es lo de ayer. La amnistía es el primer paso, ya lo dijeron los separatas, que lo siguiente será el tema del referendo de autodeterminación y que su objetivo sigue siendo la independencia, y creo que han conseguido una victoria sin renunciar absolutamente a nada. Y la situación se seguirá pudriendo. ¿Que no quieren ustedes que se pudra? Pues chicos, voten bien, lo que quieren que les diga. Precisamente sobre el rey tenemos que asumir una cosa: tenemos las leyes que tenemos y precisamente tenemos la Constitución que tenemos, que le asignan un papel al rey en el que ahora mismo no puede hacer absolutamente nada, a no ser que abdicara, se fuera a Roma, hiciera un Alfonso XIII y dijera, pues ahí os dejo. Y en ese caso quiero decirles que es lo único que puede hacer, que tendríamos a Pedro Sánchez de jefe del Estado, con lo cual no es lo más apetecible. En cuanto a lo que estábamos hablando ayer de los insultos, de los insultos y todo, es que se ha establecido desde hace un tiempo lo que es la política emocional. O sea, todo es emocional. Y Pedro Sánchez lo ha hecho de maravilla, y Zapatero. Ha establecido una polarización total que todavía creo que está bastante establecida en parte de la sociedad, sobre todo, por ejemplo, en Cataluña. En el País Vasco ya no, porque ha vencido una parte por completo. En Navarra se está en la lucha. Y en las demás regiones, bueno, pues todavía creo que no hay una polarización tan terrible como la hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes, pero en el Congreso sí la hay. Entonces yo me pregunto, ayer era alucinante, o sea, se estaba dando un golpe de Estado en toda regla, los que lo están dando insultan a la parte que no ha empleado violencia en ningún momento, a la parte que resiste con la ley en la mano, que está denunciando con la ley en la mano y con argumentos día sí, día también, que lo que está pasando es ilegal. Cuando decimos inconstitucional vamos a llamarle mejor ilegal. O sea, y todo lo que es ilegal se salta sus derechos, o sea, los derechos de los ciudadanos. Bueno, ayer se estaba atentando contra los derechos de los ciudadanos, como dijo Abascal, que hemos guardado, estamos sometidos a la ley desde que somos niños. O sea, aquellos a los que si nos ponen una multa, yo es que tengo una multa pendiente, señora Almeida, porque cogí el coche que hacía muchísimo que no lo cogía por Madrid y me pasé toda la Gran Vía. ¿Que para eso se hizo? Sí, haber puesto claro. Una pegatina, soy Taylor Swift. Porque Taylor Swift sí puede meter sus camiones contaminantes pero a lo mejor no colaba. Sí, hay cámaras con fotos, pero bueno. Entonces yo esa multa la tengo pendiente, todavía no la he pagado, la voy a pagar, porque no me acordé. Como llevaba muchísimo sin coger el coche por Madrid, no me acordé que eso no se podía hacer, y resulta que ayer unos señores que tienen que tener todos los conocimientos legales para poder ser diputados se pasan por el forro la ley de todos los españoles y siguen para adelante. Les afean, se ríen de ellos los beneficiarios de la ley, les dicen, os estamos destruyendo vuestro propio marco legal. Es decir, ya no tenemos techo. Ya no hay techo. Ayer se quitó el techo de la legalidad. Ya se ha roto la baraja. Y entonces unos señores dicen, traidor, que yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con algo así en el Parlamento británico?
¿qué hubiera pasado? ¿2 señores se hubieran levantado a decir traidores o 200? Claro, O sea, que por cierto, o sea, hay 2 efectos terribles en lo que está pasando. Ya venían de antes, pero uno que ayer se cometió, en mi opinión, la mayor corrupción en la democracia española, que es la ley de amnistía, y ni uno solo de los diputados del PSOE dejaron de cometer el crimen, ni uno solo. Eso a mí también me sorprendió, ni se ha ido del partido. No, pero sí, pero lo que quiere decir, pero lo que quiero decir, Perdona, Jaime. lo que quiere ingenuidad, lo que quiero decir es que eso revela la estructura de los partidos, pero no solo eso, porque el efecto, es decir, que como decíamos nosotros en la facultad, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Es decir, hay un problema muy grave en los partidos, pero específicamente del Partido Socialista, que solo tiene 2 partes. Una es una banda y otra es una secta. Vale, pero hay una cosa más grave todavía, que ese efecto se produce también en el, llámenlo votante, llámenlo simpatizante del PSOE. Es decir, un votante del PSOE, a mí esto me ha pasado después de las últimas elecciones, hablar con un votante del PSOE, el novio de una amiga, y me decía... Y yo decía, bueno, pero no habéis ganado, el PSOE no ganó las elecciones. Y entonces decía, pero con toda la seriedad del mundo, decía, bueno, ya veremos en estos días, ya veremos si las hemos ganado o no las hemos ganado. Es más, hagan la prueba sobre alguna persona no especialmente enferma de la política, no especialmente bien informada, y pregunten quién ha ganado las últimas elecciones, qué partido ha ganado. Seguro. Y un porcentaje importante dirá, ha ganado el PSOE. Quiero decir con esto que ya la polarización buscada, esa tensión, esa creación, esa recreación de las 2 Españas que proyectó e hizo Zapatero, ha conseguido que cualquier cosa sea posible. Es posible llamar nazis a unos señores en el Parlamento. Es posible que unos señores, cuando pregunten por un tema judicial como el de la imputada o investigada Messi igual Begoña Gómez, solo cuando pregunten por un tema judicial sean llamados fascistas y no sé qué cosas por preguntar. O sea, eso no pasa en ningún lugar de Europa occidental, solo pasa en las dictaduras. Que no te engañes, que no es un tema de formación. Hay un libro por ahí muy interesante creo que se llama Jason Brenner, lo de En contra de la democracia, pero que muchas veces que sostiene algunas cuestiones que solemos defender o que se suele defender mucho, incluso en algún momento yo lo pensaba, y es que este tipo de cosas pasa porque, sobre todo en gente que no está formada. No, ni muchísimo menos. Yo he visto verdaderos zotes y que han hecho cosas tremendas a nivel político en la gente más formada. Tiene que ver más con la capacidad de independencia personal, pero independencia no solo de los demás, sino de ti mismo, de tus propios prejuicios, de tus propios... Oye, mira, ayer salía un tuit en no sé dónde, porque habían regañado a Bea Fanjul por aplaudir Oiga, mire, yo he sido diputado y he sido concejal, y yo he aplaudido intervenciones de personas de otros partidos, quiero decir, que no solamente del Partido Popular, sino de aquellos que me parecía que decían cosas interesantes o que podían tener razón, porque nadie tiene la razón de todo en todo siempre. E incluso yo he dejado de aplaudir intervenciones de compañeros de mi propio grupo porque estaba en absoluto desacuerdo. Entonces, esa es la independencia. No tiene nada que ver con la formación. Puede ser una persona que no tenga 60 másters, hable 4 idiomas, pero si tenemos de presidente de gobierno un sujeto que se supone que habla bien y fluidamente 3 idiomas. Que plagió su tesis, que quisieron echarle del PSOE por un pucherazo que dio en su propia elección. Por eso antes he dicho que cuando estábamos haciendo aquí era un hecho de un acto de libertad. Es que la gente tiene que ser capaz de liberarse de sí misma. Pero mira, hoy precisamente, mi comparación, yo como tengo 3 hijos, pues cada uno... en casa somos ordenados, entonces yo dije, bueno, cada uno se dedica a un deporte. Perdona. Claro. ¿Sois ordenados en casa? No, para nada, pero decimos, a ver, ¿y quién es el que os ordena? Cada uno en deporte. Mira, perdón un momento, perdona que te moleste así. Viéndote, una de dos. Vamos, yo no sé cuál es tu concepto de orden. Porque tal y como has entrado, digo yo, pues eso es una casa ordenada.
Soy liberal. Quiere decir que sus Ahí- tres ahí le ha hijos dado- son organizados, pero él no. Soy liberal. No, dice, no. Esto es como cuando había una película muy buena es que no me acuerdo, se llama, que había uno que tenía una pareja horrible, pero él la veía como si fuera una modelo de. Ay, esta, de- sí. Bueno, pues Esto es yo así. creo que De en casa- Uma Thurman, claro, tú sí. en casa de así, y Bueno. mira qué horror, y haces así Bueno. con la boca. Perdonen los oyentes la frivolidad de Jaime Berenguer. pero yo es, soy así. no es ocasional. Pero lo que quiero decir es que en mi casa el mayor eligió baloncesto, la segunda eligió voleibol y ya el pequeño ya no tuvo más remedio que elegir fútbol. Bueno, y entonces la diferencia, me permitan comparar baloncesto y fútbol, la diferencia que no sé si sigue existiendo o no, pero es que en fútbol ya todo está juliganizado, si me permiten el palabra, ¿verdad? Todo el mundo a su equipo y el otro que me parece fatal, y esto no era así, yo he estado en partidos hace años que se anima el control. Vale, en baloncesto, no sé todavía, pero siempre se ha podido aplaudir perfectamente a la jugada brillante del equipo De vez en contrario. cuando pasa. Bueno, no sé, pero Cada vez antes, menos. cada vez menos, pero antes pasaba y no se separaban aficiones ni falta que hacía. Bueno, pues España se ha juliganizado. Y entonces Y nada más, pasa generalmente, pero yo no. Mira, ayer escuchaba a Ignacio Zembrero justificar la corrupción del PSOE extendiéndola a todos los partidos, como siempre. No, o sea, tenemos un problema de hooligans en la política española, pero fundamentalmente tenemos un problema totalitario en el Partido Socialista, porque que cualquier votante del PSOE no te pueda decir, no esté capacitado siquiera, mentalmente capacitado para decirte Pedro Sánchez es un corrupto, la amnistía es una quiebra del Estado de Derecho y es un golpe de Estado, y por tanto, aunque yo sea socialista, aunque yo sea de izquierdas, voy a votar a la alternativa o voy a ponerme a Pedro Sánchez. Esto es imposible y por lo tanto la democracia no es posible más allá del sin propio opinión Parlamento. libre. Antes comentábamos el tema de los diputados. Perdona, es que antes de que uno llegue a la condición de diputable, dentro de una lista cerrada, le han pasado el cedazo 40 veces. O sea, los elegibles como posibles miembros de tu candidatura en general son ya sujetos muy seleccionados, y la gente que tenga cierta independencia intelectual, emocional, etcétera, o que sea capaz de decir, oye, esto que está diciendo este señor hay que escucharlo, aunque sea del otro partido, porque quizá no tenga la razón, pero puede tener parte de la razón o sus razones, tal, esos están eliminados de la ecuación. Lo que está diciendo Asís, y lo que yo voy a ir a más, es que no solamente es en los miembros que votan, es que no ha salido una voz en todos los afiliados del Partido Socialista, pero es que no salió una voz prácticamente en ninguno de sus votantes, como me has dicho antes del novio de tu amiga, como nos has dicho antes. Es decir, ya no es novio, gracias a Dios. Bueno, pero luego nos cuentas todo porque estoy muy intrigada. Claro. Pero no es novio por eso. Bueno, espero que haya tenido. Vamos a ello. Yo creo que en el fondo ha tenido algo que ver, pero no sé. Bueno, sí. Lo que no sabemos es quién dejó a quién, ¿no? Porque a lo mejor tú eres demasiado. Siempre son ellas. Filonazi, le dijo él a ella. Filonazi. Siempre son ellas. Pero si yo solo he puesto Antena 3 o, ¿sabes? O el Radio Libertad, y dice, bueno, pues tú eres también filonazi, ¿no? Sí. Todo es posible. Pero ese es el problema. Yo creo que ese realmente es el problema. Que hay media España que ha desistido de razonar, que no le importan las razones. Ellos tienen sus motivos, que yo creo que son dos cosas absolutamente iguales, y contra mira, este señor está robando, se ha cargado la Constitución, etcétera, que son razones. Ellos tienen un motivo muy fácil. Claro, pero hay que poner pero no gobierna la derecha. Pero fijaos que lo que se escenificó ayer es lo que está haciéndose en la calle. Es decir, la violencia política en España es de izquierdas. Y la violencia política es de la izquierda contra la derecha. ¿A quién agreden en Cataluña? No solo, pero ¿a quién agreden en Cataluña? Sí, que sí. A los chicos de Sacabat, que son los mejores. Sí, no, pero ante ese hecho objetivo no solo lo niegan, es que se llama violento, se llamará violento a los chicos de Sacabat por estar, que fueron a provocar. Por existir. Que decía Fernando Savater, que es una frase magnífica que yo repito mucho, porque es así, dice, la fe no es creer en lo que no se ve, es no creer en lo que se está viendo. Ese es el problema. Por eso son hooligans, porque han desistido de pensar. Ayer Una pregunta. Ay, voy a entrar. Solo una elige. Sí. Venga, así, a lo loco. ¿Alguna noticia de Sacabat sale en un telediario? Pues es que deberíamos ¿Generalista? deberíamos turnarnos si hubiera algún telediario
por turnos Sí. para saber lo que están diciendo. Uf. No, pero Yo cada vez que lo intento, yo- pero me temo que no, ¿eh? Ya. Y de verdad, y luego vamos, estoy segura de que no. No abre una noticia, no abre un telediario. Pero Y sería para abrir telediarios, es que no que hay genera unos escándalo estudios- moral. no genera más que genera que muchos digamos, Sacabat, os queremos, venga. Bueno, es que yo soy una defensora de Sacabat, que don Luis sabe que llevo proponiéndoles desde el micrófono donde está don Luis para Príncipe de Asturias. O sea, es que sería un movimiento para Bueno. sería un movimiento Sí. Pero eso es imposible, pero hombre. no nos tenemos que quedar en lo imposible. Lo que tendríamos que hacer es una plataforma de proposición oficial de esta gente para que se viera que no nos lo dan, que no se lo dan por lo menos. Pero sería el ejemplo perfecto Sí. de un premio Príncipe de Asturias por la paz y la concordia, No, la libertad, posible. la democracia y el buen además, hacer lo gordo- y la valentía. Bueno, pues no, pues estos chicos son agredidos, pero de la manera más brutal. Y porque van los mozos y no le dejan y no les dejan pegarles, porque si no les pegarían. Hoy sí, mañana también. Y siguen yendo y al día siguiente van a clase. Bueno, ¿esto es una democracia? Yo es que llevo diciendo Bueno, pues muchos años que esto no es una Van a democracia. provocar, pero esto no Claro, es, como hemos es dicho que antes, no es un existimos y problema- provocamos. No es un problema de currículum académico. No tanto que nos preocupa que los niños sepan tal y cual asignatura y sean magníficos en matemáticas. No, es un problema de que no estamos generando sus ciudadanos críticos en el término positivo de la palabra. Porque hoy en día cuando dices que tú quieres un ciudadano crítico, lo que quieres es un ciudadano criticón a la derecha. Sí. No, crítico es aquel que es capaz de criticarse a sí Pero mismo. que ayer exactamente, que sepa capaz de cambiar de eso es lo que no se opinión. trabaja, pero que ayer en el pleno en el que se daba un golpe de Estado, en el que se aprobaba la ley de amnistía, y a mí esto sí que no me sorprendió, que la intervención del miembro del partido que estaba dando el golpe de Estado no fuera en absoluto defender la amnistía o defenderse de las acusaciones sobre la amnistía. No, salió y agredió a los miembros de la oposición. Sí, Claro, pero eso es que va a ser así. O sea, quien se piense que Pedro Como en Sánchez... todas las dictaduras. Claro, Sí. claro, La que fuerza- quien se piense que Pedro Sánchez, a partir del 9J, quien se piense que es que va a estar defendiéndose de la No. corrupción de su mujer, No. Pedro Sánchez va a estar persiguiendo abierta o subrepticiamente a todo el que se opone. En un régimen autoritario, que no Sí, totalitario, sí, sí. que a mí me gusta mucho la diferencia No, que sí, hace claro, Hannah claro. Arendt sobre el tema, ¿no? Pero estamos en un régimen autoritario con vocación totalitaria. La diferencia es que aún en los autoritarios hay la capacidad de que haya otras corrientes dentro de pensamiento, aunque ellos actúen de manera autoritaria. Y en el totalitario, no. Esa es la historia. Y entonces estamos en ese momento donde Claro. estamos transformándonos en algo totalitario, Claro, porque ni siquiera te permiten hablar, ni disentir, ni pensar. Y esto es lo que hay que hacer entender, y no, de verdad, yo en este momento no voy a hablar de partidos, etcétera, pero esto es lo que hay que hacer entender a toda la derecha. O sea, este es un momento de cambiar las cosas, de derribar una forma de hacer política que consiste en crear un régimen autoritario, eliminando la posibilidad no solo de alternancia, sino de libre opinión. Y esto hoy se llama Pedro Sánchez, pero en cuanto caiga, si cae en un momento Pedro Sánchez, seguirá, porque el Partido Socialista se ha convertido en una secta peligrosa o en un grupo de tendencia total. Perdón. Solo decir que hay que ponerse a eso, que no hay que ganar solo las elecciones, no hay que anular en los tribunales, que también, por supuesto, las barbaridades que está haciendo el Partido Socialista. No hay solo que perseguir penalmente a la corrupción que se ha instalado en Moncloa, sino que hay que desmontar un proceso totalitario. Sí, hay que desnazificar casi. Y cuidado con lo que dices, porque nos lo aplican, vamos. Ah, no, pues no. Ya. No. Bueno, pues yo lo digo. La presidenta del Congreso no ha callado a quien han llamado nazi a alguien, pues aquí don Luis del Pino no le veo yo con cara de callar. ¿Cómo que no va a callar? Hombre.